Saludos, en este video vamos a tratar el tema de conversiones numéricas en Scilab. Comenzaremos por ver una introducción a la conversión binario-decimal. Veremos las formas en las que se puede hacer conversión de un binario en su parte entera a decimal y un binario de su parte fraccionaria a decimal. Veremos las funciones en Scilab para convertir de binario a decimal. Y posteriormente haremos la implementación manual de la función que permite convertir de binario a decimal, lo que es la parte entera, y posteriormente realizaremos otra función para convertir de binario a decimal, pero esta vez la parte fraccionaria de un número binario. Conocer acerca de las conversiones numéricas nos permite entender mejor por qué surgen los problemas de redondeo. Comenzaremos con un ejemplo. Si tenemos una variable a la que llamamos a, que es igual a 0.1 más 0.1 más 0.1, y una variable b que es igual a 0.3, si realizamos la comparación entre a y b, vamos a obtener que como resultado que esta comparación es falsa. Durante esta serie de videos vamos a comprender por qué sucede este fallo. Principalmente vamos a entender qué es lo que sucede cuando una computadora debe interpretar este número en formato decimal en un formato que ella maneja, que es el formato binario. En general, para entender qué es lo que sucede cuando se realiza una conversión numérica, debemos aprender a realizar conversiones entre distintas bases. Cuando nosotros tenemos un número en formato decimal, por ejemplo el número 234, este número, de acuerdo a nuestro sistema decimal, tiene una representación basada en una ponderación de potencias. El número 4, que corresponde a las unidades, está multiplicado por una base que es 10 a la 0, o las unidades. El siguiente número, que es el 3, está multiplicado por una base que corresponde a 10 a la 1, que corresponde a las decenas. Por último, el número 2 está multiplicado por una base que corresponde a 10 a la 2 y corresponde a las centenas. La combinación de estos dígitos y esta ponderación nos lleva al número 234. En nuestro sistema en base 10 tenemos que los dígitos que conforman un número para unidades, decenas y centenas o para otras ponderaciones están representados por un número que va de 0 a 9. En las unidades solo podemos tener una combinación de 0 a 9. En las decenas también solo tendríamos una representación que va de 0 a 9, y en las centenas también una representación que va de 0 a 9, y así sucesivamente. En el caso de la representación con números binarios, cuya base es 2, tenemos también lo mismo. Para el número que estamos mostrando aquí, 10100 en binario, tenemos que en cada una de estas casillas, o en cada una de las casillas que serán ponderadas, pues solo podemos tener una representación que es 0 o 1. Para realizar la conversión a decimal debemos tener en cuenta entonces la ponderación de cada dígito de acuerdo a su posición. El primer dígito, que sería 0, estaría multiplicado por una base que es 2 a la 0. En este caso, al ser 0, no tiene ninguna contribución al valor final. El siguiente valor estaría multiplicado por 2 a la 1.
El siguiente valor, que es 1, estaría multiplicado por 2 a la 2. El siguiente valor, que es 0, estaría multiplicado por 2 a la 3. Y el último valor, que es 1, estaría multiplicado por 2 a la 4. El resultado de esta operación de los dígitos ponderados de acuerdo a su posición nos daría entonces el número equivalente en decimal. Tenemos el primer número multiplicado por 2 a la 0, el siguiente por 2 a la 1 sin contribución, el siguiente por 2 a la 2, el siguiente por 2 a la 3, tampoco sin contribución, y el siguiente por 2 a la 4, para un total de 20. 2 a la 4 es 16, sumado con 4 nos daría el número 20. Si se tuviera, por ejemplo, un número en octal, que sería, por ejemplo, el número 32, también aquí debemos tener en cuenta que cada uno de estos dígitos solo podría variar, en este caso, entre 0 y 7 para el caso de los octales. Tendríamos entonces que el 2 estaría multiplicado por una base que sería 8 a la 0, y el 3 estaría multiplicado por una base que sería 8 a la 1. Y el resultado de esto nos daría el equivalente en decimal. Con esto que hemos aprendido, ustedes podrían hacer conversiones desde cualquier representación a formato decimal. En esta diapositiva mostramos un ejemplo para la conversión de binario a decimal. Una forma de hacerlo es construir una tabla donde en la primera fila tenemos las potencias de 2. En la siguiente fila, que hemos llamado peso, tenemos la evaluación de esas potencias. Por ejemplo, 2 a la 7 corresponde a 128. Y en la última fila hemos escrito el número binario. Para obtener el valor respectivo en decimal, simplemente tenemos que realizar la multiplicación de cada dígito binario por su respectivo peso y realizar la sumatoria para poder obtener el número decimal. Esto es lo que mostramos al final de la diapositiva, donde hacemos la multiplicación de cada casilla del número binario por su respectivo peso. En este caso, 1 por 128, 1 por 64, 0 por 32, 1 por 16, 1 por 8, 0 por 4, 1 por 2 y 0 por 1. La sumatoria de esos pesos daría entonces 218, que es el equivalente en decimal. En esta diapositiva tenemos otro ejemplo de otra conversión de binario a decimal. Hemos colocado en la primera fila las potencias, en la siguiente fila la evaluación de esas potencias y en la última fila el número binario. Lo que debemos hacer es multiplicar el respectivo dígito en binario por su peso, por su respectivo peso, para obtener el equivalente en decimal. Para entender el tema de errores de redondeo, conviene también entender el procedimiento para hacer la conversión de un número binario fraccionario a su equivalente en decimal. En la diapositiva observamos un número binario fraccionario. En el caso anterior teníamos que para convertir un binario entero usábamos potencias positivas. En este caso, a partir de la derecha del punto, comenzaremos a usar potencias negativas. Es decir, para este 0 comenzaríamos por usar la potencia 2 a la menos 1, luego 2 a la menos 2, 2 a la menos 3 y así sucesivamente. Conviene entonces construir una tabla donde tenemos las potencias en orden decreciente. En la siguiente fila la evaluación de esas potencias. Para el caso de 2 a la menos 1 tenemos que es 1 sobre 2, es decir, eso es igual a 0.5. Para 2 a la menos 2 sería 1 sobre 2 a la 2.
es decir, un cuarto, que es 0.25, y así sucesivamente. En la última fila colocamos el número binario. Para obtener el correspondiente número en decimal, simplemente es multiplicar cada dígito en binario por su respectivo peso, realizar la sumatoria y obtendríamos el equivalente en decimal. Esto se muestra al final de la diapositiva, donde vemos que los pesos aportantes finalmente son 2 a la menos 4, 2 a la menos 5 y 2 a la menos 8, para un total en decimal de 0.0976562. En esta diapositiva mostramos otro ejemplo de conversión de número binario fraccionario a decimal. Podemos construir de la misma manera la tabla, donde tenemos las potencias de 2 en orden decreciente, los valores evaluados de esas potencias que corresponden a los pesos, y colocamos en la última fila el número binario. En este caso la parte fraccionaria, que comienza después o a la derecha del punto. Al final mostramos lo que sería la reconstrucción, en donde vemos que los aportes para convertir el número binario a decimal lo hacen 2 a la menos 2, 2 a la menos 5 y 2 a la menos 6, para al final obtener un valor en decimal de 0.296875. Con esto hemos aprendido a realizar conversiones de números fraccionarios a números en formato decimal. Scilab cuenta con funciones predefinidas para la conversión de números binarios a formato decimal. En este caso, en la ayuda de Scilab, observamos la manera como podemos emplear la función. Nos dice que el nombre de la función es bin2det, nos dice que recibe una cadena de texto correspondiente al número binario, una cadena de texto conformada por ceros y unos, y nos da como resultado el valor en decimal. En la diapositiva vemos el ejemplo de la ejecución para obtener los equivalentes en decimal de acuerdo a los ejemplos que hemos mostrado en las diapositivas. Para obtener el número en decimal usaríamos la función bin2det e ingresaríamos el número binario como una cadena de texto. Lo podemos hacer directamente de esta manera, o también podemos declarar el número binario como una variable y pasar esa variable como argumento de la función. Para mirar en lo que ocurriría con el ejemplo 2, construiríamos el número binario y lo podemos llamar o lo podemos pasar como argumento de la función. En algún momento, cuando tengan dudas acerca de las funciones que deben usar, pueden ir a la ayuda de Scilab, que está en el icono con el signo de pregunta, van a la parte de la lupa y pueden escribir algunas palabras claves. Por ejemplo, binary to decimal, y encuentran bin2det. Aquí observamos con mayor claridad que hemos ingresado en la casilla de texto unas palabras claves binary to decimal y nos ha arrojado una lista donde podemos observar la función bin2det.
entre otras funciones para realizar conversiones numéricas. Al momento de realizar este tutorial, el autor no ha encontrado funciones en Scilab para convertir un binario fraccionario en decimal. En esta diapositiva se muestra cómo realizar o cómo implementar en Scilab una función que convierta de binario a decimal. Aunque la función ya está predefinida en Scilab, esto nos sirve para entender algunas funciones del lenguaje. Esta función recibe como entrada el binario en cadena de texto. Luego separa cada componente de esa cadena de texto, es decir, separa los ceros y unos en un arreglo por medio de la función strsplit. Luego, debido a que se obtiene un arreglo de caracteres, se deben pasar estos a enteros o a valores numéricos. Entonces, esto se realiza a través de la función strtot. Aquí debemos tener en cuenta que cuando uno aplica una función en Scilab a un arreglo, esta función se aplica sobre cada componente del arreglo. Con esto estaríamos obteniendo un vector columna, y esta comilla lo que indica es que hacemos la traspuesta de ese vector de valores para obtener un vector fila. Finalmente, binary array es un vector fila compuesto por cada uno de los dígitos de la cadena de texto que entró como binario, pero esta vez es un vector de dígitos de tipo numérico. Posteriormente lo que hacemos es construir un vector t que nos servirá para construir el vector de potencias. Si por ejemplo el binario que ingresara tuviera 3 dígitos, tendríamos que el vector de potencias sería 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Es decir, que para 3 dígitos tendríamos los exponentes 2, 1 y 0. Es por esto que por medio de la función size obtenemos el tamaño del arreglo, en este caso la cantidad de columnas del arreglo. Al ser esto un vector fila, obtenemos la cantidad de columnas para saber cuál es la longitud de ese arreglo. Si recibimos una cadena de texto de 3 dígitos, en este caso la longitud sería 3, pero como queremos generar la primera potencia como 2 a la 2, debemos a ese 3 restarle 1. Con esto, en el vector t tendríamos los números 2, 1 y 0, ya que esto comienza desde 2, realiza decrementos de 1 en 1 hasta llegar a 0. En este caso el vector tiene los números 2, 1 y 0 para una entrada de 3 dígitos. Si por ejemplo la entrada fuera una cadena de texto de 4 dígitos, este vector generaría los números 3, 2, 1 y 0. Para una entrada, por ejemplo, de 6 dígitos, un número binario de 6 dígitos, tendríamos en este caso 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Posteriormente construimos el vector de potencias simplemente tomando como base 2 y elevándola al vector t. Esto lo que eso nos ocasiona es que tendríamos 2 elevado a cada uno de los dígitos que tiene el vector t. Un vector que tendría como componentes, para el caso de una entrada de 3 dígitos, cuyo vector t es 2, 1, 0, tendríamos 2 a la 2 en una casilla, 2 a la 1 en otra casilla y 2 a la 0 en otra casilla.
Ya con el vector de potencias construido y el arreglo de valores numéricos en binario, simplemente hacemos la multiplicación componente a componente de estos dos vectores. El operador punto de Scilab nos sirve para hacer esta operación, componente a componente. La operación componente a componente nos da otro vector, el cual, si queremos obtener el número decimal, debemos hacer la sumatoria de todos sus componentes. Esto lo hacemos por medio de la función sum de Scilab. Finalmente obtenemos el valor decimal y es el valor que retorna la función. En esta diapositiva se muestra la implementación de la función para convertir un binario fraccionario en decimal. Como dijimos anteriormente, el autor no ha encontrado una función en Scilab para realizar esta operación, por tanto es conveniente implementarla. Observamos que es similar a la función anterior. En este caso recibimos una cadena de texto en binario. Por medio de strsplit hacemos la conversión de esa cadena de texto a un vector cuyas componentes serán ceros y unos en formato carácter. Por tanto, utilizamos la función strtot para convertir esos caracteres a números. Finalmente, en binary array tendríamos un vector de números cuyas componentes son ceros y unos. Posteriormente construimos lo que es el vector t, que nos ayudará a construir el vector de potencias en la siguiente línea de código. Este vector t, entonces, como estamos tratando números fraccionarios, debe construir potencias negativas. Entonces comenzamos desde menos 1, seguimos con decrementos de menos 1, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, y tenemos como límite el tamaño del arreglo o el vector de números ceros y unos. En este caso, si tenemos como entrada cadena de texto un binario de 3 dígitos de la parte fraccionaria, entonces el vector t que construimos tendría las componentes menos 1, menos 2 y menos 3. Si fuera un número binario fraccionario con 5 dígitos, tendríamos acá como componentes menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Posteriormente, el vector de potencias se construye tomando como base 2 y elevándolo al vector t. Tendríamos entonces, para el caso de una entrada de 3 dígitos, las componentes 2 a la menos 1, 2 a la menos 2 y 2 a la menos 3. Finalmente, para encontrar el respectivo número en decimal, lo que hacemos es multiplicar el vector con los dígitos en binario por el vector de potencias. Usamos aquí el operador punto para hacer una multiplicación componente a componente. Esta multiplicación nos da un vector, un nuevo vector, el cual debemos hacer la sumatoria de sus componentes para encontrar el valor respectivo en decimal. Finalmente, ese valor decimal es el que retorna la función. A continuación vamos a realizar las implementaciones en Scilab de las funciones que mostraban las últimas diapositivas. Vamos a crear un nuevo script. En este caso iré construyendo la función, pero también iré mostrando en la consola por qué estoy usando cada una de las funciones. Comenzamos por declarar la función. Esta retornará un número decimal y recibe como, bueno, la función se llama myBinToDeath. Esta será
la parte 1, que corresponde a la conversión de la parte de un binario entero a decimal. Recibe como parámetro una cadena de texto en binario. Y entonces, una vez recibida esa cadena, debemos separarla en sus componentes. Si por ejemplo binary tuviera un valor de 11001, si queremos hacer la separación de las componentes de esta cadena de texto, usamos la función strsplit. Si miramos con browse bar el contenido de esa variable que hemos creado, vemos que el contenido de esta variable es un vector donde ya hemos separado la cadena de texto en componentes por aparte. Pero estas componentes son caracteres y queremos que sean valores numéricos. Lo siguiente entonces sería primero que todo construyamos acá binary array. Esto sería igual a strsplit binary, pero serían caracteres en un vector. Para construirlos o para pasarlos a valores numéricos usaremos la función strtot. Si nosotros tuviéramos por ejemplo un valor de esta manera como una cadena de texto, strtot lo que hace es que nos convierte ese valor a un número. Si ustedes por ejemplo intentan valor, que es una cadena de texto, operarlo con algún valor, les muestra un error, porque solo se deben operar valores de tipo numérico. Tenemos entonces binary array como un vector de caracteres. Entonces vamos a convertirlo a un vector numérico. Entonces hagamos la función completa. Teníamos primero binary. A binary le aplicamos la función strsplit para pasarlo a un vector de caracteres. Ahora usaremos strtot para convertir ese vector de caracteres a un vector de números, ceros y unos. Esto porque más adelante vamos a multiplicarlo por el vector de potencias y necesitamos que sea un arreglo de números. Observamos que en binary array ya nos muestra que el tipo de este valor es double o un formato numérico, ¿sí? Entonces ya hemos hecho lo que queríamos. Ahora tenemos aquí un vector columna y cuando construyamos el vector de potencias, ese vector de potencias será un vector fila. Por tanto vamos a transponer este vector para que también sea un vector fila y poder multiplicar componente a componente los vectores binary array y el vector de potencias que vamos a crear.
Para hacer la traspuesta de un vector, usamos la comilla simple. Si volvemos a observar, browse bar, observamos que esta vez ya tenemos un vector de una fila y 5 columnas. Vamos a colocar esto en la función que estamos creando. strtot para convertir el arreglo de caracteres a arreglo de valores numéricos. Hacemos la traspuesta. A continuación, lo que vamos a hacer es construir el vector t, que nos permitirá o nos servirá para construir el vector de potencias. Entonces, si nosotros miramos este binary, nosotros tendríamos que construir un vector que tenga como exponentes 0, es decir, 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 3, 2 a la 3 y 4, 2 a la 4. Es decir, comenzamos por 4 y terminamos en 0. Es un vector de longitud 5, el binary array, pero nosotros comenzamos con una potencia de 4 hasta llegar a 0. Por tanto, vamos a comenzar, vamos a indicar entonces para ese vector que él comienza de acuerdo al tamaño de binary array, esto para hacerlo dinámico y que dependiendo del tamaño de nuestro vector de valores numéricos con números binarios, dependiendo de su tamaño, asimismo construyamos el vector t. En este caso queremos obtener la cantidad de columnas, recordemos que es un vector fila y queremos saber cuál es el tamaño de ese vector, en este caso el número de columnas. Debemos restarle 1 porque no queremos que comience, para este caso por ejemplo con una longitud de 5, no queremos comenzar con una potencia 2 a la 5, sino 2 a la 4. Queremos hacer decrementos, es decir, 4, 3, 2, 1, hasta llegar a 0. Ahora posteriormente construimos el vector de potencias tomando como base 2 y elevándolo a cada una de las componentes del vector t. Lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Hacemos size de binary array, 2. Ese tamaño es 5, por lo tanto le restamos 1 para comenzar desde 4. Hacemos decremento de 1 en 1 hasta llegar a 0. Y tenemos esto. Por lo tanto, pose tomaría la base 2 y elevaría 2 a cada uno de estos componentes del vector t, obteniendo nuestro vector de potencias o de pesos, como lo manejábamos en los ejemplos. Hecho esto, para obtener el número en decimal, hacemos la multiplicación componente a componente de binary array por cada componente del vector de potencias. En este caso, como es una multiplicación componente a componente, usamos el operador punto. En este caso obtenemos lo que sería los pesos que aportan a la conversión final y nos faltaría hacer la sumatoria de esos pesos para obtener el valor correspondiente en decimal. Entonces vamos acá, usamos la función sum
y con esto ya obtendríamos entonces el equivalente en decimal. Vamos a guardar esta función. Yo la voy a guardar en escritorio. Ustedes la pueden guardar en donde prefieran. Voy a ejecutarla por medio del botón Execute. Comprobamos que no hay errores y voy a hacer la prueba. Si quieren, por ejemplo, cargar funciones que hayan ejecutado por medio de Execute, pueden escribir las primeras letras y presionar la tecla tabulado. Les permitirá autocompletar con funciones precargadas. Y vamos a convertir el número que veníamos manejando en el ejemplo. Vamos a ingresar este número 11001 como cadena de texto. Y si la función es correcta, debería retornarnos como resultado el 25. Ustedes pueden probar también con los ejemplos que se presentaron en las diapositivas. A continuación crearemos la función para convertir de binario fraccionario a decimal. Creamos un nuevo script. Vamos a crear la función, retornará un decimal, se llamará myBin2dep, será en este caso P2, que es la que convierta de número binario fraccionario a decimal. Recibe como entrada una cadena de texto que corresponde al número binario. Al igual que hicimos anteriormente, el binario se usará la función strsplit para pasar esa cadena de texto a un vector, y luego se usará strtot para pasar ese vector de caracteres a un vector de tipo numérico. Esto se almacenará en una variable que se llama binary array. También vamos a hacer la traspuesta del vector para convertirlo de vector columna a un vector fila. Posteriormente vamos a construir el vector t, que nos ayudará a construir más en la siguiente línea de código el vector de potencias. Este vector t, si recordamos a partir de los ejemplos, es un vector en orden decreciente. Los exponentes en orden decreciente comienza en -1, tiene decrementos de -1 en -1 y tiene como límite menos el tamaño de binary array. En este caso el size tiene como parámetro 2 porque este binary array es un vector fila y nos interesa saber cuál es el número de columnas. A continuación construimos el vector de potencias tomando como base 2 y elevándolo a cada una de las componentes del vector t. Posteriormente, para encontrar el equivalente en decimal, hacemos la multiplicación de binary array por el vector de potencias. Es una multiplicación componente a componente y esto nos da como resultado un vector, y si hacemos la sumatoria de esas componentes obtendríamos el equivalente a decimal. Vamos a guardar esta función en el escritorio. Vamos a ejecutarla, observamos que no tenga ningún error y vamos a hacer una prueba de conversión numérica. En este caso podemos ingresar el número binario vamos a ingresar uno de los números binarios que usamos en los ejemplos. Este es uno de los números binarios usados en los ejemplos y vemos que el equivalente en decimal es el que muestra Scilab. Para finalizar, vamos a mostrar un comando útil en Scilab que nos permite hacer la depuración de nuestros programas.
Este comando es mode. El modo 0 nos permite ver la manera en que cambia cada una de las variables dentro del código. Ese cambio lo observaremos por línea de código siempre y cuando al final de cada línea no hayamos colocado punto y coma. Vamos a modificar ligeramente nuestro programa para observar el vector de pesos. Antes de hacer la sumatoria de sus componentes. Entonces aquí tenemos un vector de pesos que corresponde a la multiplicación componente a componente de binary array por el vector de potencias, y en la siguiente línea hacemos la sumatoria de las componentes de ese vector. Guardamos, cargamos en memoria, observamos que no hayan habido errores y posteriormente vamos a realizar la prueba. Vamos a ingresar uno de los valores que empleamos como ejemplo. Ya hemos ingresado el valor, damos enter y observamos que al usar el comando mode 0 nos muestra la ejecución de cada una de las líneas de la función. En este caso, la conversión de la cadena de texto a un arreglo de valores numéricos. Posteriormente la construcción del vector t. Posterior a la construcción del vector t, la construcción del vector de potencias. En este caso 2 a la menos 1, 2 a la menos 2 y así sucesivamente. Posteriormente se obtiene el vector de pesos. Aquí es 0.25, 0.3125 y 0.015625. Y finalmente la conversión en decimal y el valor ya que retorna la función. Si nosotros comentamos el comando mode 0, guardamos y ejecutamos nuevamente y hacemos la prueba para el valor que teníamos en la diapositiva nuevamente, esta vez observamos que habiendo comentado la línea mode 0 no obtenemos ningún tipo de realimentación. En el caso en que queramos usar mode 0 y solo queramos ver el cambio o la realimentación de una sola de las líneas, simplemente lo que hacemos es que colocamos punto y coma a las líneas que no queremos observar, guardamos, cargamos en memoria la función nuevamente y observamos que al hacer la prueba, en este caso solo observaríamos la realimentación de la conversión del arreglo de la cadena de texto en el arreglo de valores numéricos. Con esto hemos terminado el tutorial de conversiones de binario a decimal. Muchas gracias.